Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar una compactación de datos mensuales a trimestrales y de ahí vamos a partir a realizar algunos análisis como el filtro Hodrick-Prescott y un modelo ARIMA. Bien, en este caso tenemos datos del Banco Central de Reserva, están obtenidos hasta febrero del 2024. Son datos relativos al IVAE, ahí están los 10 sectores, datos relativos al PIB, datos relativos al ingreso y gasto del gobierno, también mensual. En el caso de los datos del PIB son datos trimestrales, en ese sentido hay que homogeneizar. Aquí están los datos del ingreso, del IVAE, de la agricultura, del IPI, y el primer conjunto de datos está del 94 hasta el 2024, pero el conjunto que está en esta parte derecha, este bloque, son datos que se tienen desde 2005 enero, igual hasta 2024. Ahí se puede ver marzo y febrero en el segundo caso. Bien, si me interesara, por ejemplo, el importar a Gretel estos datos, lo hago del siguiente modo. Abro Gretel, y a partir de ahí lo que hago es lo siguiente: archivo de datos, en este caso archivo de usuario. En mi caso los tengo en el escritorio y en esta subcarpeta. Son datos que están en Excel y se llaman así: BCR datos mensuales. De hecho, aquí está el Excel y el título dice BCR datos mensuales. Bien, pues entonces abro eso y me pregunta en qué hoja y en qué columna y fila. En este caso están en la hoja que dice datos, y voy a importar ingresos y gastos corrientes que empiezan desde enero del 94. Entonces, en mi caso, si se dan cuenta, todo empieza en la fila 2 o en la fila 1, columna 2. Fila 2, fila 1, columna 2 y hoja datos. Ahí lo tenemos. Ahí están todos los datos que podremos trabajar. Voy a hacer la gráfica de los dos primeros. Ahí se tiene, y si observamos con cuidado está el ingreso efectivamente por mes. Lo que voy a hacer es compactarlo, no por meses sino por trimestres. En este caso sería promediando. Bueno, en el caso del ingreso corriente, ahí tendría que ser sumando, y en el caso del segundo bloque de las variables del IVAE y IPI tendría que ser promediando. En este sentido voy a eliminar este segundo bloque. Me quedo con ingreso, gasto, renta, impuestos de importación, IVA, financiamiento, neto, banca central o el Banco Central, banco comercial, instituciones financieras y bonos, que en este caso evidentemente se suman todas. Entonces sería datos, compactar datos, compactando, sumando, trimestral, aceptar. Si veo ahora los datos, ingresos corrientes ya están compactados por trimestres, de tal manera que ahora, si selecciono estas dos variables, ahí tenemos los datos de ingresos y gastos corrientes. Bien,
Este proceso ya lo tengo homogenizado para también el segundo set de datos que tenía que no sumar sino promediar en el caso del IVAE, y en el caso del PIB también tenía que sumar. Así que en este caso ya tengo esa base de datos, ya mostré cómo compactarlos. No lo voy a salvar y abro entonces esta base de datos que ya está trimestralizada. Aquí está, datos mensuales, y lo abrimos. Bueno, son datos mensuales y se han convertido en trimestrales, que estaría aquí, datos trimestrales mayo. Ahí lo tenemos, ya está todo homogenizado. El bloque de datos de ingreso, gasto, renta, impuesto de importación, IVA, esto que también se promedió sumando, y esto que se promedió no sumando sino se promedió, se obtuvo un promedio de los 3 meses, y eso es lo que representa el trimestre. Acá igual se sumó porque son flujos que se presentan mensualmente, perdón, trimestralmente, y bueno, de hecho estos no se les tocó, simplemente así se pusieron, ya están trimestrales. Bien, vamos entonces a trabajar con los datos de ingreso y gasto. Ok, ahí está, primera gráfica. Bien, ahí está, guardar como icono, con lo cual se graba, ahí está. Ahora lo que hacemos es el intentar obtener un suavizamiento, en este caso con el filtro de Hodrick-Prescott. Filtro Hodrick-Prescott del ingreso corriente. Obtengo el parámetro de suavizamiento de 1600. En este caso entonces lo obtengo del siguiente modo. Poniendo aquí una S y aquí una C, obteniendo el ciclo, y guardo la serie suavizada y la serie cíclica. Ahí las tengo. Observo que ya se generaron aquí. Si veo el ciclo, ahí lo tenemos, sigue teniendo un componente estacional muy marcado, con lo cual voy a obtener el suavizado del ciclo. Entonces me centro otra vez en el ciclo y vuelvo a correr el Hodrick-Prescott, pero esta vez solamente sobre el ciclo. Ahora forzo a que sea una, si se dan cuenta, un suavizamiento de 100 sobre la serie del ciclo, y le antepongo una S para decir que está suavizado el ciclo. Es la única que voy a guardar. La tenemos, está en la parte derecha, izquierda, y tenemos un pico, 2, 3, 4, es decir, 4 ciclos. Bien, hago lo propio con ingresos y con egresos. Vámonos con gastos. La misma mecánica. Y me fijo en la parte del ciclo y aplico en una segunda etapa nuevamente Hodrick-Prescott, pero solamente salvando la serie suavizada del ciclo
y forzando a que sea 100. Ahí lo tengo. Muestro los dos ciclos suavizados, tanto del gasto como del ingreso. Ahí lo tenemos. El del gasto tengo mis dudas, déjenme checarlo porque no se ve tan suavizado. Vamos a ver si me dice alguna indicación aquí. Es el filtrado también, aquí está de tendencia. Aquí creo que está el problema, porque vamos a ver, claro, vamos a checarlo. Entonces, el filtro del ingreso tiene sentido, sí, pero el filtro del gasto no. Si veo el ciclo del gasto, ahí estaría el ciclo y lo quiero suavizar. Entonces voy a eliminar este porque me parece que no es el adecuado. Entonces ahora el ciclo del gasto lo voy a suavizar. Y aquí suavizamiento del ciclo del gasto corriente. Ahí está, me parece que ahora sí comparo el ciclo suavizado tanto del gasto como del ingreso. Ahora sí, tiene bastante sentido. Lo tenemos. Bien, puedo guardar esto. Ahí está en el gráfico 2 y puedo hacer lo siguiente: editar las órdenes de los gráficos, ejecuto y ahora me lo muestra en una versión más agrandada. Se puede observar inmediatamente que en el caso del ingreso tenemos visiblemente 4 puntos máximos, mientras que en el caso del gasto básicamente observo 2 o 3 ciclos. Bien, entonces ahora voy a obtener el periodograma. El primero, el ciclo del ingreso. Ahí se ve un periodograma que está partido de alguna manera en esta parte, con lo cual se sugiere el utilizar otro tipo de ventana. Explico un poco quizás lo que significa esto del espectro en el periodograma. El espectro está obteniendo los ciclos más importantes de la serie. No todos los ciclos tienen la misma importancia. Pensemos por ejemplo en el ciclo que se tuvo a la baja en el COVID y el ciclo que estuvo provocado también por la crisis del 2008. Estos dos ciclos seguramente fueron más importantes que cualquier otro ciclo intermedio. Bien, pues estos dos ciclos tienen una mayor preeminencia en la explicación de, en este caso, de las ondulaciones hacia abajo y hacia arriba del ciclo. Entonces es importante que en la parte derecha tenemos la frecuencia de los ciclos. Por ejemplo, podrán verse un ciclo con una frecuencia de 77 periodos, es decir, 77 trimestres. Y luego tendríamos acá dos ciclos con 38 trimestres. Y si se dan cuenta, el máximo está entre 2000 y 2500, es decir, este. Y si se dan cuenta, también habíamos comentado que eran 4 los ciclos, es decir, una frecuencia de 4 con ciclos de 19, es decir, 4 por 5, 20, es decir, 5 años aproximadamente tardaría cada ciclo. 5 años, porque son 20 meses. 20 trimestres, perdón.
Entonces, si quiero ver esto también de una forma más nítida, podría aplicar un periodograma, pero con una ventana de Bartlett, es decir, con un suavizamiento del espectro de, digamos, 30. Y ahí se observa cómo está suavizando esos dos picos que anteriormente se presentaban en solamente en uno. Puedo hacer otro periodograma con una ventana de Bartlett mayor, 30, 40, le pondré lo máximo que me deje, $42. Bueno, no cambia mucho, pero incluso con esta ventana, si ven, tengo un máximo muy nítidamente entre 1000 y 1200. Me voy a la derecha y tengo este, que pertenece a 4 ciclos y cada uno de 19 trimestres. Es decir, no modificamos grandemente lo que habíamos comentado hace un momento. Tenemos 4 ciclos en ingresos, y si vemos el ciclo suavizado de los ingresos, permítanme mostrarlo, ahí está, tenemos lo siguiente: tenemos el espectro, el ciclo y la información en una tabla. Debe de decirse que vamos a elegir el espectro o la densidad espectral mayor. En este caso, con esa ventana de Bartlett, con una anchura de 42, me parece, tenemos en este sentido 4 ciclos, y cada ciclo dura 19 o 20 trimestres, es decir, aproximadamente 5 años. Esto es lo que tenemos en la parte de abajo: un ciclo, 2, 3 y 4, todos con una duración promedio de 20 trimestres, 5 años aproximadamente. Se debe de elegir en ese sentido el que tenga mayor densidad espectral. Por densidad espectral debe de entenderse aquel ciclo y aquella frecuencia que tiene mayor predominancia sobre las demás. Debe de recordarse que lo que está haciéndose es una especie de síntesis a partir de una transformada de Fourier, y todos estos ciclos que se presentan de manera caótica se comprimen y se toman las frecuencias más importantes. En este caso, pues tenemos eso, tenemos 4 ciclos de mayor importancia con esa duración. Bien, dicho eso, guardamos esta información como icono, y guardamos también esta como icono. ¿Está? Bien, es importante también señalar que lo que estamos obteniendo hasta ahora es un ciclo que en la última parte de nuestra información, recuerdo que el ingreso corriente está hasta el 2024 trimestre 1. Bien, pues teniendo eso en mente, hay que tomar en cuenta que lo que viene como pronóstico a continuación tendría que tener inmediatamente convivir con una fase del ciclo descendente. Después, si son 5 años, estaríamos hablando que de cima a cima habría 5 años aproximadamente en promedio, es decir, de este punto a este punto 5 años. Si lo vemos visualmente, está en 2018 y aquí estaríamos en 2023, es decir, 2018, 2019, 2020, 21, 22 y 23, es decir, casi 5 años. Si vemos ahora esta cima, que es en 2007, y luego lo tenemos acá en 2013, contamos otra vez 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12 y 13. Estoy contando aproximadamente 6 años también. ¿De acuerdo?
o aproximadamente 6 años, y así en promedio pues estamos hablando de 5 años alrededor de eso. Bien, con eso en mente, bien claramente que los próximos pronósticos tendrían que convivir con un ciclo en la fase baja y que tardaría todavía, si estamos en el pico en el 2022-3, 2 años y medio, estaríamos hablando aproximadamente del 2025. Llegaríamos hasta la fase descendente hasta 2025, y luego desde el 2025 habría 2 años y medio de recuperación, pensando en que el ciclo se parte en 2.5 años y 2.5 años, uno de fase descendente y otro de fase ascendente. Bien, pues hagamos el modelo ARIMA, si me lo permiten, en este caso del ingreso. Bien, tenemos que obtener un logaritmo de esta serie. Vamos a preguntar eso con el gráfico de rango media. Efectivamente dice que sí, que hay que obtener un logaritmo porque a medida que la submuestra, esta es una submuestra, la primera submuestra, la segunda submuestra, la tercera submuestra, es decir, se han hecho, se dan cuenta, 10 submuestras de tamaño de 8 trimestres, es decir, 2 años. Cada submuestra se le obtiene su media y su rango, el valor mínimo y el valor máximo. El rango, por definición, es el máximo menos el mínimo de esa submuestra. Con lo cual, en la medida en que la media avanza, la varianza está creciendo. La varianza medida con el rango. El rango efectivamente es una medida de varianza. Con lo cual, efectivamente habría que aplicar logaritmos. O bien otra transformación tipo Box-Cox o lo que sea. Aquí aplicaremos logaritmos. Añadir logaritmos. Ahí está. Hay que tomar en cuenta de que la serie está del primer trimestre de 2005 hasta 2024, trimestre 1, con lo cual todo el trimestre 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es decir, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 7 trimestres, que es lo que hay que pronosticar, 7. Podríamos ampliar esto desde luego, pero le dejamos por ahora así, 7 trimestres. Bien, vamos entonces a aplicar al logaritmo una primera diferencia, porque seguro si aplicamos la Dickey-Fuller a esta serie nos va a decir que la serie tiene una raíz unitaria, por tanto es no estacionaria. Lo demostramos gráficamente, tiene una tendencia, ahí está. Quizás la varianza se ha controlado con los logaritmos, pero hay que aplicar una diferencia para que sea una serie estacionaria. Por lo tanto, si yo aplico la Dickey-Fuller ahora mismo, vean, presentando solamente los resultados, dejamos por defecto los 11 rezagos que me está poniendo. Aceptar. Tengo que aceptar la hipótesis nula de que existe una raíz unitaria y que por tanto la serie es no estacionaria. Ok, aplicamos una primera diferencia a la serie 34. Tengo la primera diferencia del logaritmo de la variable, que por definición es una aproximación de la tasa de crecimiento de esa variable. Entonces, si observo la gráfica, ya verán que no tiene una tendencia definida ya. Si comparo la primera, que es el logaritmo, con la primera diferencia del logaritmo, veremos más claramente esto. Bueno, se coló otra serie, pero aquí tenemos el logaritmo del ingreso corriente y la primera diferencia del ingreso corriente. Obviamente aquí hay una tendencia, aquí ya no la hay. Muy bien, perfecto. Entonces ahora vemos el correlograma de esta serie, pero antes de eso, si vemos la gráfica, es difícil pensar que, o bien observar gráficamente si hay un componente estacional. Parece que sí. En este caso, por ejemplo, este pico está en el trimestre 2, trimestre 1, trimestre
2, trimestre 2, trimestre 2, trimestre 2, con lo cual parece ser que sí hay un componente estacional. Por tanto, se recomendaría hacer también una primera diferencia estacional. Lo vemos entonces, añadir primera diferencia estacional. Ya tenemos una serie estacional, una diferencia estacional y una diferencia estructural. Bien, está claro que debería de ser también una serie estacionaria. Vamos a verlo. En este caso se rechaza la hipótesis nula, aquí también, y en este modelo también. Estoy hablando de los modelos de Dickey-Fuller sin constante, con constante y tendencia. ¿Qué hubiese pasado con la anterior? También hubiese sido una serie estacionaria. Vamos a verlo. %, 0 y 0. Parece ser que también sería una serie estacionaria, pero tiene ese componente estacional que hemos hablado. Entonces, en ese sentido trabajaré con esta serie y vamos a ver ahora pues el correlograma, dado que la Dickey-Fuller plantea de que es una serie ya estacionaria, la 36. Si son trimestres, 16 observaciones serían 4 años, lo cual me parece que está suficientemente bien. ¿Qué es lo que observamos? Una gran similitud entre la función de autocorrelación simple y la parcial. La FAC o simple y la FAC-P, la parcial, se parecen mucho, por tanto estaríamos hablando de un componente ARMA. Dado que sobresale el primero y el tercero o el cuarto, empezaríamos por ahí. 1 y 4, no parece haber componentes estacionales, es decir, tenemos 4, 8, 12. Pues sí, sí que hay. Está disminuyendo lentamente 4, 8 y 12. Y aquí está mostrando en 4 un incremento, con lo cual podríamos estar pensando en un componente o en una identificación estacional de medias móviles de orden 1, MA1. Y en la parte estructural de 1 y de 4 también podría pensarse de esa manera. Bien, cerramos, lo planteamos. Modelo, mínimos cuadrados ordinarios, no, sino series temporales, ARIMA. Ponemos en este caso el logaritmo de ingreso corriente, seleccionar por defecto, y aquí hacemos una primera variación y aquí una primera diferencia y aquí también una primera diferencia, con lo cual en estricto sentido estamos hablando de SD de logaritmo de ingreso corriente. Anotar esto porque es importante, porque al hacer las diferencias aquí en esta parte y no poner la serie ya diferenciada, los pronósticos que obtengamos serán sobre la base del logaritmo del ingreso corriente y no nos va a dar pronósticos de la primera diferencia de estacional y la primera diferencia estructural, lo cual realmente no queremos. Es un medio para llegar al pronóstico, pero no queremos pronosticar la serie 36 en sí misma, sino nos interesa regresar al logaritmo de ingreso. De esta manera lo podemos hacer. Bien, hemos dicho que además tendríamos, se acordarán ustedes, el 1 y el 4, el 1 y el 4, y aquí tendríamos una primera diferencia de medias móviles. Le damos a aceptar y tenemos que son significativos algunos de estos, ¿verdad? De algunos de estos componentes autorregresivos y de medias móviles. No sucede lo mismo con el componente de estacional θ 1, pero bueno, vamos a revisar qué sucede ahora con el correlograma. No sobresale ya ninguno, con lo cual parece ser que estamos por el camino adecuado. Y si vemos el contraste de normalidad, observamos que hay una simetría negativa, es decir, hay un punto atípico que hay que modelar, que hay que intervenir. Ahora lo haremos. Si vemos el gráfico en el tiempo,
se puede observar dónde está ese punto atípico, es decir, en el primer trimestre del 2020. Ahora lo haremos, ahora lo vamos a intervenir, pero las dos pruebas que deberíamos de ver primero es esta, el correlograma, lo cual lo pasa. Quizás el 9 por ahí podría estar siendo significativo, pero al 20% no sobresale. De hecho, a la banda está determinada por el inverso de t al cuadrado. Y bien, ahora lo que hacemos es el aplicar esa variable de intervención. Entonces añado esa dicotómica o ficticia, definir nueva variable, hay que obtener el tiempo también, añadir tendencia temporal, ahí está, añadir, definir nueva variable, ficticia negativa, que sería igual al tiempo por 0, ahora les diré por qué, y la ficticia positiva. Tiempo por 0. Ahora modifico y se acordarán ustedes que tenía en 2020, trimestre 1, que modelar el problema del COVID y que era negativo en este caso. Bien, entonces lo incorporo, no cierro esta ventana de las dicotómicas, de las ficticias, de las artificiales, de las variables dummy, y vuelvo a correr mi modelo en este caso y le agrego como regresora fic-n. Tengo el cuidado de que no haga diferencia de las variables independientes. Esto es cuando queremos utilizar variables explicativas cuantitativas y también las queremos diferenciar. No es el caso, no tiene sentido que hagamos una primera diferencia de nuestra variable dicotómica porque la anularíamos. Entonces le damos ahora a aceptar y podemos comparar los modelos. En este caso tengo a la izquierda 95% y a la derecha 96%. Igual el criterio de Akaike, a la izquierda es 169 negativo y en la parte derecha es 173, mientras más negativo mejor. Bien, hay que decir también que además de la prueba de normalidad y del correlograma de los residuales, que en este caso ya dijimos que sí que lo pasa, pero la de normalidad no, hay que decir que también habría que cuidar el aspecto de el gráfico. Déjenme ver. Bueno, lo que quería decir era, en este caso, las raíces unitarias. Pero bueno, por ahora las voy a omitir. Bien, entonces parece ser que mejoramos en este caso con el segundo modelo y ahora le damos contrastes. Vean que sigue habiendo esa parte negativa y si observo con cuidado el gráfico de los residuales en este último modelo, seguimos teniendo este problema en 2021 y también tenemos este problema en 2008-4. Me gustaría modelar este outlier en 2008 trimestre 4, dado que efectivamente ahí se presentó un problema también con una crisis en ese año a nivel mundial. Entonces 2008 trimestre 4, parte negativa, check en verde, y vuelvo a correr ahora este. Tengo ahora
atención, un 96.4, pero mi variable ahora es no significativa. Bueno, no nos espantemos, vamos a ver los gráficos de los residuales. 2008-4 parece ser que 2008-4, sí. Bien, vamos entonces ahora a ver qué sucede con los puntos atípicos en análisis, mostrar variable observada y estimada. Ahí está 2009-1 también, hay que modelarlo a la baja, y 2020-2 también. Bueno, pues hagámoslo, 2022 y 2009-1. 2009-1 y 2020-2. Ahí está. 2020-2. Ahí está. Bien, salvamos. Vamos a ver cómo responde el modelo. Tenemos 95%, pero vamos a ver qué sucede con la normalidad. Sigue habiendo este problema. Entonces cerramos aquí y nos concentramos en ver qué sucede en esta parte. Me gustaría modelar en la parte positiva este 2022 y quitarlo en la anterior. Bueno, pues entonces lo quito aquí y lo pongo acá e incorporo la ficticia positiva. Tengo ahora un 96, prácticamente 96%. La normalidad está queriendo acercarse, pero sigue habiendo un negativo. Ahora lo revisamos. Parece ser que persiste el 2021 y aquí está el 2022. De acuerdo. Ok, vamos a ver si nos presenta mostrar variable observada estimada residuales, algún atípico que modelar, y vean que también está el 2023 por modelar de manera positiva. Bueno, pues lo ponemos 2023 y corremos nuevamente el modelo, intentando que haya la normalidad. Ok, entonces vamos a ver este último modelo. Ok, vamos a ver qué nos dice los residuales, y parece que el 2022 hay que ponerlo en la parte negativa, que eso es lo que quiere. Vale, pues entonces 0 y 1. Vamos a intentar ver qué sucede de esa manera. Volvemos a correr. Tenemos ahora 96.04. Tenemos normalidad. No, pero se está acercando. Ok. Vamos a correr el modelo otra vez. Ahí está. Ahí están las dicotómicas.
vamos a revisar qué sucede con el residual. Y tenemos un negativo, efectivamente 2022, y tenemos otro negativo en 2022 3, es decir, otro negativo aquí. Lo voy a modelar y vuelvo a correr. Tengo 96.19, voy a la normalidad. Sigue habiendo este problema en negativo. Vamos a revisarlo, porque a pesar de que lo hemos modelado con una especie de conglomerado de puntos atípicos negativos, quizás sí convenga poner un atípico solamente para ese mes o ese trimestre que vamos a revisar ahora. Entonces tenemos este modelo 10, vemos los residuales y aquí tenemos el 2021. Bueno, pues entonces si vemos análisis, los residuales, tenemos 2022. Parece ser que es 2022 ese residuo que persiste. Pues podríamos poner una variable outlier únicamente para ese punto. Vamos a realizarlo, añadir, definir nueva variable, out, y ponemos, ya hemos dicho, un 1 en 2022. Los demás son ceros. Incorporamos y veamos qué sucede. Tenemos un 96.3 y veamos qué sucede con la normalidad. Es cierto que no parece mejorar, pero parece un poco más simétrica. Bien, vamos a ver qué sucede con los residuales en este último modelo, el modelo 11. Vean que sigue o surge en 2021-2 un atípico. Vamos a verlo. 2021-2. No sé si ya lo modelamos. Vamos a verlo. Como positivo 2021-2. Ahí está modelado. Volvemos a correr. Tenemos un 97 y tenemos en normalidad 9%. Hemos llegado a la normalidad. Bien. ¿Qué sucede entonces con este modelo 12? Vamos a ver más pruebas. Es normal, sí, pero ¿qué sucede con el correlograma? Bueno, pues no sobresale realmente ninguno en la banda visiblemente, aunque nos marca ciertamente el décimo. En estricto sentido no está sobresaliendo, así que lo dejamos ahí. Por tanto, tenemos estas tres variables dicotómicas de intervención. Noten la diferencia entre la FIC negativa, FIC positiva y el outlier puramente del 2020 trimestre 2. Vean que la FIC N estamos aglutinando todos los puntos negativos, los más significativos, pero que incluso podríamos definirla como una variable de trimestres malos o de trimestres recesivos, críticos, hacia la baja, mientras la FIC P está modelando de alguna manera los trimestres donde hay auge. Bien, y la característica y naturaleza de la dicotómica 2022 está simplemente acentuando la modelación sobre el trimestre más agudo del COVID. Bien, vamos entonces a poner aquí
esta última modelación y la salvamos. Tenemos un 97%, lo cual es bastante bueno. Guardo como icono. Ahí está. Este es el modelo Arima ya normal. Lo voy a poner aquí. Arima normal. Ok. Y puedo hacer el pronóstico ahora. Entonces lo llamo. Ahí está. Hago el pronóstico. Le digo que haga la predicción dinámica después del que termine el rango observado y que pronostique a partir del 24/2. En este caso, pongan ahí atención de que está pronosticando el logaritmo del ingreso. Aquí lo agregamos. Le voy a poner hat Arima. Perfecto. Y ahora comparo el logaritmo hat Arima con el logaritmo de ingreso. Pueden observar cómo en la parte del pronóstico está muy pero muy unido a la parte observada. De hecho, hay un solapamiento desde el 2015 en el pronóstico hasta el 2025, último trimestre. Nos dice que realmente están evolucionando bastante acompasadamente las dos series, la pronosticada y la observada. Bien. En ese sentido, entonces, podríamos aplicar el exponencial a este logaritmo y llegar al ingreso corriente. Pero antes de eso, vamos a aplicar, si me lo permiten, de una vez el modelo VAR. En este caso voy a ver si hay de alguna manera alguna relación entre estas dos variables, entre ingreso y gasto. Supongo que sí, por supuesto. Vamos a verlo. Gráfico de dispersión, donde la variable ingreso, a mí me gustaría más con el logaritmo, con lo cual aplico aquí el logaritmo, añadir logaritmos, y ya tengo la serie LN, es decir, L gasto y L ingreso, que está acá. Ahora sí, hago la gráfica de dispersión como variable X el ingreso, aceptar. Queda claro que hay una relación entre las dos, así que suena bastante interesante. Vamos a ver si la puedo poner como gráfico de dispersión. Sí, parece ser que sí. No veo por qué me ponen estos puntos verdes. Vamos a aplicar la correlación entre ellas. Tenemos una correlación del 98%. Vamos a ver. Ah, es que está metido ahí gastos corrientes. Ok, pero como de manera lineal. Claro, perdón. Entonces es esta y esta nada más. Ya decía yo. Aquí está entonces L ingreso, y ahora sí vean cómo hay una relación bastante fuerte. De hecho, la elasticidad es del punto 95, casi unitaria. Muy bien. Veo entonces ahora el modelo multivariante y selecciono el orden del VAR. Ya hemos dicho que sería el logaritmo del gasto y el logaritmo del ingreso. Voy a poner en este caso 4 por 4, 16, es decir, 4 años.
y vamos a ver qué nos dice acerca de el orden del VAR. Al aceptar me dice el criterio bayesiano y el criterio de Hannan-Keen 5 años, mientras el criterio de Akaike me dice que se podrían ser 15. Le hago caso en este caso al de Hannan-Keen, le pongo 5 y ahora hago la autorregresión vectorial o modelo VAR. 5, le doy a aceptar y tengo ahora mismo, si se dan cuenta, 94% para explicar ingreso y 96% para explicar el gasto. ¿Qué pasa si agrego las variables estacionales? Vamos a hacerlo. Mejora el modelo. Vamos a verlo respecto al R cuadrado. En el primer caso, el ingreso corriente, vean, es acá a la izquierda 94 y a la derecha 96. A la izquierda 96 y a la derecha 96.38, un poquito más. Bien, ok. Vamos a ver si vemos algo de interés acá. Sí, hay algo de interés, porque para la ecuación número 1 estamos diciendo que para explicar el ingreso, todas las variables retardadas o todos los retardos del gasto son iguales a 0, y aquí debemos de aceptar, hay un 20%. Luego, para explicar el gasto, el ingreso, todos los coeficientes de ingreso son iguales a 0, y aquí tenemos que al menos al 10% se debe de rechazar. Podría ser entonces que la causalidad de Granger vaya efectivamente del ingreso al gasto y no al revés. Es una causalidad unilateral. Ok, bien, seguimos adelante. Ya estoy con este modelo VAR. ¿Es normal? No, no es normal. Vean que la prueba de normalidad de Durnik-Hansen, que está planteando la normalidad, en este caso de los dos residuales, me dice que no es así. En ese sentido, entonces, lo que tenemos que hacer es intervenir lo que ya habíamos trabajado. Revisar especificación e intervenimos con las variables que ya habíamos trabajado dicotómicas. Ahí está. Aceptamos. ¿Cómo tenemos ahora el modelo? Tenemos en el modelo, en la parte de izquierda, tenemos un 96%, y en la parte de la derecha un 98%. En la parte de la ecuación de gasto, a la izquierda 96, y en la derecha tenemos un 97. ¿Ha mejorado? Sí, sí ha mejorado. Vamos a ver ahora la normalidad. La normalidad existe, 24%, con lo cual ya estamos avanzando. Debo de decir que estoy haciendo esto conforme avanzo en el planteamiento del video. No lo tengo anticipadamente resuelto, ¿de acuerdo? Así que estoy tropezándome con todos los detalles y problemas que puede haber en la modelación. Bien, entonces ahí está. Es normal, por tanto podríamos ver otro tipo de contrastes, como si tiene un efecto Arch o no, aunque esto típicamente es para las variables financieras. Aún así la aplicamos y no hay un problema de existencia de efecto Arch. Es decir, aquí los residuos al cuadrado no están siendo significativos. Autocorrelación de primer orden o de segundo orden. Bueno, de primero no parece existir. Y además, si vemos de segundo orden, tampoco. De tercer orden,
tampoco, y de cuarto y último orden tampoco, con lo cual no hay autocorrelación, hay normalidad y no hay efecto arch. Por tanto, esto nos va a servir, guardar como icono y cerrar, nos va a servir para pronosticar, y para pronosticar las dos, no solamente el ingreso sino también el gasto. Vamos entonces, ahí está, todo en orden. Tenemos, lo voy a guardar como icono, ahí está, creo que ya lo había guardado, perdón, pero bueno, en este caso, bueno, lo borro y me quedo con el primero, y a partir de este voy a hacer el pronóstico del logaritmo del ingreso. Le pongo hat bar y le pongo gasto bar. Ok, entonces ya tengo dos modelaciones para el ingreso. Las comparo el logaritmo del ingreso contra el logaritmo del ingreso obtenido con ARIMA y ahora obtenido con el bar. Se puede observar cómo hay acompasamiento con la serie original tanto en ARIMA como en el modelo bar. Muy bien, podemos hacerlo esto a partir de cointegración, intentémoslo, y si no, nos quedamos con estos tres. Bien, vamos a ver si hay cointegración de Johansen, en este caso con las dos series. Momentáneamente le voy a dejar así tal cual, sin constante, aceptar, y me está diciendo que debo de rechazar tanto el rango de 0 como el rango de 1. Ok, es decir, no habría cointegración, ni vector de cointegración 0 ni vector de de cointegración 1, que no tendría rango 0 ni 1, con lo cual no hay cointegración así. Bien, pero sigo adelante. Constante restringida. Aquí ya me dice que hay, dice que el rango 0 lo debo de rechazar con la traza. La traza y el eje en valor son propiedades de la matriz, una matriz que se forma a partir de estas variables x e y. Entonces, en el caso cuando se plantea que si tiene un orden de integración o un rango 1 y que por tanto existe un vector cointegrante, al menos 1, tenemos que aceptar con 12.4%. Y lo mismo sucede tanto en traza como en eje en valores, es decir, tanto en esta parte como en esta parte. Por lo tanto, habría cointegración. Bien, lo guardo. Por ahora me quedo satisfecho con esto. Vamos a ver la prueba de Engle-Granger de cointegración. Se supone que las series, ya demostramos que esta tiene una raíz unitaria y esta también, pero la relación de ellas dos, cuando modelamos linealmente entre ellas dos y surge un residual, ese residual debería de ser un residual de orden de integración 0. Vamos a ver si esto es cierto. Y efectivamente la serie, en este caso, vean ustedes, la serie 1, que es el ingreso,
la serie 2, que es el gasto, tenemos que aceptar que tiene una raíz unitaria. Se hace la regresión cointegrante y vemos en este caso el valor de probabilidad que nos dice que debemos de aceptar también que tiene una raíz unitaria, el residual de esa regresión cointegrante, con lo cual no habría cointegración. Y si se me permiten, aquí lo deja muy claro. ¿Hay evidencia de una relación cointegrante? Sí. La hipótesis de existencia de raíz unitaria no se rechaza para las variables individuales. Y B, la hipótesis de existencia de raíz unitaria se rechaza para los residuales de la regresión cointegrante. Bien, busquemos si alguna modelación puede tener un orden de integración 0. Ya probamos contraste con constante, sin constante, vamos a verlo. No. Vamos a ver ahora constante y tendencia. No. Y constante y tendencia cuadrática. No. Según Engle-Granger no habría una cointegración, pero Johansen sí. Así que con esta idea, con Johansen nos quedamos y tratamos de hacer una modelación de modelo de corrección de error vectorial. En ese sentido, Beck, ponemos rango 1 como habíamos observado con Johansen, 5 retardos. De una vez incluimos las variables ficticias. Aceptar. Ahí lo tenemos. Y ahora tenemos en la primera, es decir, en el ingreso, tenemos un 93% y en el segundo caso un 78%, nada mal. Bien, voy entonces a predecir el ingreso con el modelo de cointegración. Ahí está, le pongo co de cointegración y me voy lo mismo al gasto. Voy a poner atención ahora solamente al ingreso, dejar el gasto, si no, no me alcanza el tiempo. Entonces ahora ya tengo estas series que por simplicidad las voy a dejar en logaritmos. El de cointegración, la estimación o el pronóstico, el del modelo VAR y el del modelo ARIMA, pero solamente fijándonos en ingreso. Y la serie original, que es esta. Ahí tenemos el pronóstico hasta el último trimestre del 2025. Déjenme guardarlo como sesión, como icono. Ahí está, estaría la gráfica 4. Implemento para editar esas órdenes y que me muestre una gráfica más grande. Ahí lo tenemos. Parece ser que más o menos tienen una actividad muy similar en el pronóstico, cointegración, modelos VAR y modelos ARIMA. Vamos a ver qué sucede si hacemos un análisis más minucioso y no nos fijamos únicamente en la parte gráfica, sino en la matriz de correlación y particularmente en la matriz de correlación de las tasas de crecimiento de estos pronósticos. Con lo cual, lo que hago ahora es, o lo podría hacer de este modo, puedo aplicar la matriz de correlación ahora mismo y observen que la variable que queremos pronosticar es esta, y que de los tres vectores de pronóstico
En este caso, con la muestra del 14 al 2024-1, en esa muestra se observa que hay una mayor correlación entre el VAR que versus frente a la ARIMA y frente al cointegrante. Parece que el VAR estaría dando mejores resultados, pero esto hay que verlo con las tasas de crecimiento. Y ahora mismo puedo ver o bien obtener las variaciones de estas 4 variables. Y acuérdense que la variación del logaritmo de cualquier variable es aproximadamente su tasa de crecimiento. Entonces añado primeras diferencias de las variables seleccionadas y ahí están. Selecciono en este caso DL ingreso, selecciono esta y esta, que serían en estricto sentido aproximaciones a las tasas de crecimiento. Gráfico, en este caso la matriz de correlación, y llegamos a la misma conclusión. Las tasas de crecimiento de la variable observada se están relacionando mucho más con el diagnóstico que hace los modelos VAR, 95%, frente al 89% ARIMA y frente al 91% la cointegración. Con lo cual, en este caso nos quedaríamos con esta modelación. Por cierto, si observamos los valores, en el entendido que la primera columna es la serie, la tasa de crecimiento de la serie original, la segunda ARIMA, la tercera VAR y la tercera cointegrante, observamos que en el 2024, trimestre 1, vean ustedes que hubo si esto lo multiplicamos por 100, un 11% en la serie original, un crecimiento de 11%. El ARIMA pronosticó 12%, el VAR pronosticó 5% y pronosticó 7% la modelación cointegrante. Con lo cual parece ser que en este caso, en este puntual trimestre, el que más se acercó fue el ARIMA. Pero bueno, hemos visto que en promedio la modelación VAR se ha aproximado mucho más. Vamos a ver qué sucede entonces si grafico esta modelación VAR versus la original. Bien, vamos a observar esto. Creo que va a ser mejor si lo regreso a la serie en bruto, es decir, el ingreso tal cual. Bien, lo voy a hacer. Aquí tengo añadir, definir nueva variable. Entonces pongo aquí ingreso igual ingreso VAR igual al exponencial de la serie, veamos, L ingreso hat VAR. Cierro paréntesis. Ahí está el ingreso VAR. Voy a hacer el modelo ARIMA también. Añadir, definir nueva variable, ingreso ARIMA igual a la exponencial, porque estaba en logaritmos, de L ingreso corriente ARIMA. Y ya que estoy en eso, pues hago también lo propio con el cointegrante, si me lo permiten. Añadir, definir nueva variable, ingreso co igual al exponencial de el ingreso, logaritmo del ingreso hat co. Bien, ahora comparo, si me lo permiten, para tenerlas todas juntas, definir nueva variable, ingreso
observado, igual al ingreso corriente, ¿verdad? Este que estaba por aquí, ahí está. Y ahora comparo. Voy a comparar en primer término el ingreso VAR y el ingreso observado. Ahí está. Ahí tenemos cómo se observa un crecimiento bastante unido, es decir, el pronóstico tiene un componente estacional muy parecido al observado y tiene una tendencia muy semejante a la que se observa en los últimos 2 años en la variable observada también, con lo cual sí que tenemos esta idea de que va a pronosticar bien el modelo VAR. Pero es que además hay algo que hay que incorporar a todo esto, y es el aspecto de la modelación del ciclo. Pues, si me permiten, voy a, además de esto, agregar el ciclo, es decir, ¿se acuerdan ustedes? El SC ingreso. Y si me permiten, lo guardo a sesión como icono. En este caso es gráfico 5. Editar las órdenes para que lo ponga gigante. Y como comentaba, es muy probable que en los trimestres inmediatos a este primer trimestre del 2024 el pronóstico no sea acusadamente alcista, porque existe de alguna manera un elemento estructural cíclico en la serie original que va a ir en una fase descendente. Es decir, no podría esperarse que esto fuera un crecimiento explosivo en los próximos trimestres, por esa componente del ciclo que forza a que la actividad sea de manera descendente. Aún así, con todo, se observará ese crecimiento. Vamos a ver de cuánto es en términos de porcentaje. Calculo entonces el crecimiento del VAR y el crecimiento observado. Porcentaje de cambio, y lo hago año con año. Comparo. Mostrar valores. Y efectivamente veíamos ahí, se acordarán ustedes, que el último dato nos daba un cercano 11%, aquí realmente es 12.92%, aquí 8 prácticamente 9%, luego el pronóstico es de 12, 14, 6, 11, 7, 6, 7. Todo desde luego sin descontar la inflación. Bueno, muy bien, tenemos entonces ya realizado nuestro suavizamiento Hodrick-Prescott. Tenemos nuestro modelo ARIMA, VAR, y también a partir de una ecuación cointegrante, en este caso uniéndolo con el gasto. Bien, entonces tenemos varias metodologías para pronosticar, son muy similares en este caso concreto con el ingreso, así que podemos más o menos tener una idea descansada y robusta de que va a observarse más o menos lo que hemos encontrado en estos pronósticos, porque el modelo VAR coincide más o menos con el ARIMA y con el cointegrante. Ahí están las tasas de crecimiento que se van a observar en los ingresos del Estado salvadoreño. Muy bien, le dejamos aquí. Hasta la próxima.